Bienvenido, bienvenida a un video más. Tenía muchísimo tiempo que no te subía y que no te grababa un video de este contenido. Esta especialmente tiene un contenido para mí valioso e importante y vamos a hablar de la meditación. ¿Qué nuevos descubrimientos, qué dice la ciencia y la espiritualidad y cómo hoy podemos entretejer ambos aspectos de una manera mucho más rica y mucho más compleja? En pasadas semanas hice para ti una masterclass hablando de la meditación. Fue una masterclass completamente práctica y quedé de grabarte este contenido junto con otros muchos contenidos de podcast, de otros videos que ya están en la playlist que puedes encontrar acá en la playlist de meditación con respecto a todo lo que hoy sabemos, los aspectos más novedosos sobre la parte teórica. Si tú nunca has meditado, esa masterclass es para ti, o si lo has intentado y no lo has logrado, esa clase es para ti. Y si también eres un experto en meditación o crees que eres un experto en meditación, también es para ti. Te he hablado mucho acerca de todas las bases de los distintos tipos de meditación, de que si son parados de pie, el body scan y un montón de otras técnicas. Te he hablado también de cuáles son las ondas que se activan en diferentes tipos de meditación, la relación entre el psicoanálisis y la meditación. Te he hablado de todo esto, la meditación, también te he hablado de la respiración tántrica, está en el podcast de la respiración donde te explico todos los beneficios de la respiración, es decir, hay un montón de videos también en mi Instagram donde te he hablado sobre otros aspectos de la meditación como los diferentes tipos cuando se es meditación, ¿no? He hablado del yoga de la risa, del tantra, todos estos aspectos que son diferentes versiones, diferentes variables de lo que podemos entender como actos meditativos. Y en este te voy a contar los nuevos descubrimientos, los nuevos aspectos, gracias a toda la tecnología que hoy tenemos, gracias a nuevos descubrimientos, nuevas teorías que antes no se tenían, que nos ayudan a entretejer todas estas situaciones. Cuando hablábamos en el video del apego, te compartía cómo, de acuerdo a las viejas teorías, y de hecho también te voy a actualizar ese video porque hoy tenemos nueva información con respecto a eso, pero cuando hablábamos del apego, y hablábamos de la meditación y en general de la forma en la que nos relacionamos con otros, te compartía cómo, bueno, y regreso un poquito para platicarte y para estructurarme un poquito mejor también. Cuando hablamos de meditación, ¿no? Cuando hablamos en la terapia, ¿no? Por lo general la terapia se queda en aspectos que son meramente mentales. Muchas veces cuando tú lees un libro, por ejemplo, cualquiera de estos, los de superación personal, peor, ¿no? Te queda con la sensación de, ok, ya sé, ¿no? Ya sé las cosas, pero no necesariamente tienes la capacidad para experimentarlas o sentirlas. Hemos hablado antes en la membresía te explico los diferentes niveles cognitivos, los 5 principales niveles cognitivos. Y el saber es el más básico de las cosas. Tú puedes saber que una torta de chilaquiles no es buena para tu cuerpo y sin embargo te la comes. No quiere decir nada que tú sepas cosas. Es más importante después de saberlas, sentirlas, es decir, atravesarlas por el cuerpo, después experimentarlas un par de veces, ¿no? Jugar con ellas, hacerlas un nuevo hábito para convertirlas, para integrarlas, para hacer esto que llamamos hacer sabiduría, de ser, de saber, hacer, ¿no? De hacer algo tuyo. Como te compartí en otros ejemplos, por ejemplo, cuando eres vegano, sabes cosas, ¿no? Yo puedo saber que la carne roja en exceso me hace daño, que es cancerígena, pero eso no necesariamente me hace vegano, ¿no? Y en algún punto de todas estas teorías, estos cuantos saberes que tú tienes, te vuelves muy impositivo y necesitas reafirmarlo porque estás experimentando lo que eso significa. Cuando llega el punto de que ya tienes mucho tiempo en eso, que ya está tan integrado en ti, que ya no necesitas gritarlo al mundo, entonces es cuando ya eres algo, ¿no? No es algo que haces, es algo que eres. Entonces, bueno, cuando hablábamos en el video de el apego y cuando te hablo acerca de cómo funciona la terapia, muchas veces
como te compartí en la clase de meditación, en esta masterclass, no importa o no es siempre lo más importante que sepamos las cosas a nivel cognitivo, que vayamos a terapia, que hagamos conscientes muchos de nuestros patrones, si no nos permitimos en el cuerpo liberar las emociones que están ancladas con respecto a esa sensación. De nada sirve que yo solamente me permita hacer consciente, tomar responsabilidad, tomar conciencia de algo tan grave como una violación, si yo no me permito rehabilitarla en mi cuerpo, la sensación de lo que eso significa, desde un lugar de apego seguro, desde un lugar de confianza, de sensación de seguridad conmigo, con el entorno en el que yo estoy reviviendo estas sensaciones, para poder liberarlas, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que haríamos en un proceso de hipnosis, pero si yo no lo traigo a la conciencia, como lo hacía Freud, no solamente a través de estados hipnóticos, cuando regresaban y no se acordaban de nada, pues no servía de nada, porque es importante saberlo, pero experimentarlo en el cuerpo. Y para que eso se experimente en el cuerpo, es muy importante trabajar con todo lo que hoy sabemos que es la mente. Hay un podcast grandotote donde te explico qué es la mente y en dónde está, donde te hablo desde las neurociencias, desde la espiritualidad, qué es lo que entendemos, qué es lo que sabemos que es la mente, porque es un tema bastante complejo. Te hablo de los sentidos. Hay otro podcast hay un episodio en mi otro podcast con peras y manzanas, te hablo de todas las emociones, la inteligencia emocional. Y como primero sentimos, primero tenemos un registro emocional y luego interpretamos esas sensaciones, ¿no? Es decir, cómo funciona realmente este proceso mental, que no es cognitivo, es mental. Y eso es lo que quiero que distingas. Cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de pensamientos, cosas que yo estoy teniendo. Hoy pensamos los pensamientos como propuestas neurales, no como verdades absolutas, sino como solamente propuestas mentales. Y lo que hace en algunos tipos de meditación es aprender a ver, a relacionarte con estos pensamientos, esto que llamamos la red neural por defecto, ¿no? La mente de mono que llamaban en el budismo, que hoy en neurociencias entendemos como la red neural por defecto. En coaching llamamos las conversaciones que tenemos con nosotros mismos para poder observarlas y no apegarnos a ellas, no hacerlas como verdaderas, sino poder observarlas y dejarlas pasar, observarlas para aprender de nosotros, pero no comprárnoslas, no irnos con ellas, no generarnos o relacionarnos con ellas desde un lugar emocional, ¿no? Entonces todo esto llamamos como una metacognición. Todo eso te lo explico y quiero que vayas viendo, porque cuando hablábamos en el video del apego, hoy entendemos y tenemos nueva información con respecto a lo que es el apego. Y teóricamente, hasta hace mucho tiempo pensábamos lo que seguramente a ti te enseñaron del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? El central y el periférico. Y en el periférico teníamos estas vertientes entre lo simpático y lo parasimpático. Hoy entendemos que realmente hay tres versiones, tres vertientes de este sistema. Que una es, te las voy a ir compartiendo, la más antigua, que llamamos el nervio vago dorsal, que tiene entre 500 millones de años, imagínate una cosa, ¿no? Que habla del funcionamiento límbico, lo que llamamos como el funcionamiento reptiliano. Y este nervio vago, que no es que vaya vagando por todo el cuerpo, sino que más bien está distribuido y tiene varias terminaciones por diferentes partes del cuerpo. Una, esta de la que te estoy hablando, está por la parte, hay una que pasa por la parte trasera, ¿no? Por toda la columna vertebral, hay otra que pasa por el costado, hay otra que pasa y que rodea los intestinos, ¿no? Que también acá entra en conjunto con otras teorías de lo que ya te he hablado, como la microbiota intestinal, ¿no? Que es tan importante, que es nuestro segundo cerebro, nuestro tercer cerebro, que es el corazón. Bueno, todas esas cosas que dependiendo la persona y el autor lo va a poner en diferentes nombres, pero todas estas se relacionan. Eso es lo que quiero que veas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema, esta parte que tenemos atrás, típicamente, que es la simpática espinal, está relacionada con el peligro, con la amenaza, con la movilización hacia el miedo, con emociones como la ira, el miedo, la lucha o la huida. Típicamente ya conoces este sistema como lucha-huida. Y el otro que te mencionaba antes, que es
el dorsal del nervio vago, que es el congelamiento, el freeze. Antes pensábamos que solamente era como luchar o huir, ¿no? Hoy sabemos que hay otro estado que es el congelamiento, que se da con esto que te mencionaba en el apego, que es el apego desorganizado, ¿no? Y el otro cablecito que está relacionado con la rama ventral del nervio vago, que son las relaciones positivas que dan el apego seguro. Entender y saber cómo funcionan estos tres nervios, que te digo, te los voy a explicar muy bien cuando hablemos de las nuevas concepciones del apego desde estos tres niveles y cuáles son las relaciones que tenemos, es importante saber que estos tres sistemas son los que se reentrenan cuando estamos teniendo trabajos con nuestro cuerpo. La meditación es un trabajo con nuestro cuerpo. Otras formas que también sabemos y que ya te he hablado es el reparenting, pero se puede quedar en un nivel muy superficial. Si tú no haces esto que yo te menciono, que no sabes cómo le cuesta a la gente como tocarse y liberar las memorias. En esta meditación, en esta masterclass, uno de los ejercicios era hacer una meditación de liberación de memorias para poder ayudarnos a nuestro nervio vago a poder reinterpretar las sensaciones, a revivir para luego reinterpretar y finalmente liberar e integrar, aunque suenen como contrarias, son los dos procesos al mismo tiempo. Tenemos otro tipo de marcadores corporales que te mencionaba durante esta masterclass, que cuando nosotros estamos meditando, lo que generamos, uno de los recursos más valiosos que tenemos son nuestros sentidos, no solamente hacia afuera, como trabajamos en los procesos de mindfulness, hicimos un ejercicio de mindful eating, de mindful cooking y de mindful walking, ¿no? Sino también a través de todo esto que es interno. Cuando cerramos los ojos, activamos todos estos sentidos que también te he compartido ya, que es uno de esos sentidos, la priopercepción y todos los sentidos internos. Tenemos varios marcadores corporales, por ejemplo, los marcadores de seguridad, que hablan de cómo se siente tu cuerpo, cómo responde a lo que te rodea, ¿no? Por ejemplo, este estado, en este momento te invito a que notes cómo está tu cuerpo, cómo está tu postura corporal, si estás protegiéndote, si estás así como con miedo, ¿no? Si estás seguro, expandido, ¿no? Toda la forma en la que tu cuerpo comunica, cómo se siente también es muy valiosa porque está hablando de cosas que probablemente tú estés registrando o no estés registrando a nivel consciente. Entonces, fíjate cómo está tu respiración, que es otro de tus marcadores más evidentes. Si tu respiración es superficial, es chiquita, está hablando de una sensación corpórea, es un marcador corporal que tú tienes, que te está indicando cuál es tu relación con el estado mental, en qué estado de estos tres que te compartí antes de cooperación. Repito, te los voy a explicar súper bien en el video de apego porque eso es mucho más largo y tendido, pero te invito a que lo veas, regreses a esta parte. Pero cada uno de estos tres ramas de nuestro nervio vago están correlacionadas con diferentes estados. Uno de ellos, que te mencioné, que es el de congelamiento, el otro el de lucha-huida y el otro muy importante que habla de la seguridad y de la cooperación. En estos estados de seguridad, de cooperación, de participación, son súper valiosos porque cuando tú participas en la vida, hoy sabemos que es uno de los marcadores para tener una mejor vida. Ser más feliz implica tener una vida donde participes en ella. Entonces, el primer marcador corporal que tenemos es nuestra respiración. Tu lenguaje corporal todo el tiempo te está hablando de eso. Tus músculos son otros de los que te están hablando de estos marcadores internos que tenemos de seguridad. Si están tensos, si te sientes rígido, si cargas tensión, si hay dolor. Están otros que nos hablan de todas las extremidades, ¿no? Tus hombros, tus brazos. Hay un ejercicio que hicimos no en la clase, en la masterclass, sino que hacemos antes en la membresía, en todas las clases. Antes de iniciar la clase hacemos diferentes ejercicios de expansión y contracción, de respiración, de congruencia corporal para poder trabajar con el cuerpo. Es bien, bien importante. Si tu terapeuta no los está haciendo, regáñalo y mándalo a clases de terapia somática. Entonces, bueno, ¿cómo está tu postura? ¿Cómo están tus hombros? ¿Qué hacen tus piernas? Si están tensas, si están comprimidas. Te mostraba cómo esta posición de estar así es una posición que tiene también tu sistema nervioso para abrazarte. Es un abrazo interno que de manera consciente o inconsciente muchos hacemos. Por ejemplo, las personas que tienen TDAH o que tienen problemas para regular su atención, lo hacen a través de esta manera, ¿no? Yo, por ejemplo, me meso mucho, que también son otras formas somáticas que tenemos para regular nuestra sensación interna. Notas si tus palmas están mucho tiempo así, si estás más flojito, más distenso.
Y entonces a medida que tú te vayas conectando más con todo esto, que en la clase vimos acerca de el ejercicio de body scan, nos ayuda a hacer todo este registro, generar a ejecutar y sobre todo practicar, que es lo más importante, estos ejercicios de escaneo corporal para generar esta percepción, que muchas veces las personas que viven en este estado mental de inseguridad, este estado mental apocalíptico, como a mí me has escuchado nombrártelo, no se dan cuenta y viven en un estado de inseguridad total. Es un apego inseguro, que son las personas que constantemente, como hemos hablado, sienten que algo malo va a pasar, que no pueden disfrutar, que cada vez que hay algo bueno en su vida o lo sabotean o lo expulsan porque su sistema nervioso no está acostumbrado a recibir ese tipo de estímulos positivos que generen confianza. No entran en su contexto, diríamos nosotros en coaching, ¿no? Tenemos otro tipo de marcadores, que son los emocionales, que son el segundo indicador de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Tanto de tus procesos mentales como lo que vas creyendo, ¿no? Por ejemplo, que son físicos, realmente, tus procesos mentales son físicos. Y están entrelazados estos patrones, estos marcadores físicos con los emocionales. Por ejemplo, si estás preocupado, si estás triste, estás confundido, te sientes feliz, estás alegre. Y esto también se guarda, se experimenta en tu cuerpo. Por ejemplo, puedes ir explorando a través de esto que te menciono, que es la curiosidad empática por ti, por tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿No? Muévelo un poquito. Trata de yo hago mucho antes de dormir, como además de estiramientos, para ayudarme a bajar mi frecuencia, mi respiración, conectar con mi cuerpo. También hago movimientos muy como de serpiente, diríamos, como muy para buscar esa flexibilidad mientras me voy pensando, mientras me voy preguntando a mí misma, ¿cómo me siento? ¿Cómo estuvo el día? ¿De qué agradezco? ¿No? Que es otro tipo de meditación que hemos visto. Y también tenemos marcadores medioambientales, ¿no? El contexto, obviamente, soy terapeuta sistémica, obviamente te iba a hablar de los marcadores medioambientales, ¿no? Que son también muy valiosos, que acuérdate, todos estos impactan, somos seres biopsicosocioespirituales y todo esto todo el tiempo están englobados, están afectándonos también. El dónde estás, con quién estás, es muy diferente, por ejemplo, la seguridad que yo puedo tener de estar haciéndote este video en mi casa, en mi consultorio, versus si estuviera yo tratando de explicar de todo esto en un entorno afuera, en una cafetería donde hubiera mucho ruido. Eso afectaría mi sensación de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y no de seguridad mía, sino de seguridad de se me está escuchando, qué está pasando, tengo que empezar de nuevo el video, ya me trabé, ya me distraje, ¿no? También esos son marcadores medioambientales, ¿no? Si estamos en lugares ruidosos, silenciosos, por ejemplo, cuando vas a dormir a otro espacio que no es tu casa, yo que vivo en una privada, que no hay mucho ruido cuando voy a dormir, cuando voy a vacaciones o pues sí, de vacaciones o a la casa de mis papás, hay mucho ruido afuera de repente y mi sistema nervioso no está acostumbrado, ¿no? Entonces tengo que, este ruido blanco que yo pongo, que al generarlo en todos los espacios en donde yo siempre estoy, genera cierta sensación de constancia, que es un marcador medioambiental que a mí me ayuda a regular mi sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pregúntate a ti mismo en qué lugares, con qué personas te sientes seguro, con qué personas no te sientes seguro, ¿no? Que también es muy valioso e importante. Entonces, bueno, ya vimos un poquito de esto. Ya hablamos un poquito de estos lenguajes del cuerpo que tenemos, la interopercepción, y hay otro tipo de mensajes que también tenemos, que son los viscerales, ¿no? Cuando hablamos de los viscerales, típicamente pensamos que son como todo lo que está registrado en nuestro cuerpo, pero lo visceral realmente solamente tiene que ver con las vísceras, como su nombre lo dice, con el estómago, ¿no? Cuando se te revuelve el estómago, cuando se te revolvía la panza, cuando principalmente es la que más sentimos, ¿no? Se revolvía el estómago porque es lo más, o dolor, ¿no? Sentir ardor como de gastritis acá, seguirte distendido. Estos son los viscerales y tenemos otros que son las fibras nerviosas somáticas como tal, que sí tiene que ver con la piel, con el sistema tegumentario, el escalofrío, la sensación de ardor o de tener como mucho calor, también son marcadores somáticos, pero que son diferentes entre sí, ¿no? Pues es una importante hacer esa distinción. Cuando hablamos en otro de los elementos importantes en la meditación, es el tema de la ciencia y de la espiritualidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la meditación, pensamos que la meditación viene desde un lugar
meramente científico, pero realmente no. La meditación surge siempre como desde las prácticas budistas, taoístas, que son las más antiguas donde se tiene o típicamente se tiene más información. Pero había otro tipo de respiraciones que también te compartía que son muy valiosas, que son más en el plano de Amerisha, tanto a nivel de los mayas, a nivel de las regiones del Perú, del Amazonas, que son respiraciones o procesos de toda esta sabiduría de los mayas principalmente, pero de varios tipos en diferentes regiones de los pueblos originarios. Por ejemplo, la respiración de fuego, ¿no? Que son respiraciones simplemente como muy rápidas. En Egipto hablábamos de las respiraciones, todo el trabajo tántrico que se hizo, así es decir, la meditación no solamente viene de un lugar, sino que ha existido de diferentes formas, ¿no? También los vikingos tenían diferentes formas de meditación, sobre todo ellos era para acelerar su pulso, para luchar, para momentos de mucha fuerza, que también son tipos de meditación, de trabajo con tu cuerpo. Entonces, los primeros registros a nivel científico que se pueden tener principalmente se dieron por mera curiosidad, como son los científicos, que fueron a templos budistas a estudiar a personas que tenían muchos años de meditación, ¿no? Estas primeras investigaciones son más desde la psicología positiva y entonces empezaron a ampliar y se creó todo esto que te he platicado en otros videos que puedes revisar ahí de todos los principios, de las bases de la meditación. Pero hoy lo que sabemos nuevo con respecto a todas estas investigaciones, principalmente una de esas es la que te compartía de este hallazgo de lo que entendemos de qué es la mente y en dónde está, ¿no? Por ejemplo, hay estudios de la Universidad de Harvard y del MIT que han demostrado cómo 8 semanas de meditación, ¿no? Que son principalmente basadas en respiración, ¿no? Como lo que entendemos como mindfulness, reducen el engrosamiento del hipocampo, ¿no? Que el hipocampo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la memoria, pero también con una regulación emocional, que acuérdate que pensamos con nuestras memorias emocionales, y con una reducción de la amígdala. Es decir, meditar no solamente cambia nuestro estado mental en este momento, al principio eso es lo que hace, pero a largo plazo lo que hace es que nos permite, hace cambios estructurales en nuestro cerebro que nos permitan cuando llega una emoción, cuando pasa una situación en tu vida, que tú puedas afrontarla desde un lugar diferente, desde una memoria diferente. Cambia la memoria del corazón, como decimos típicamente, como te explico en estos videos de en dónde está la mente y de cómo pensamos y cómo sentimos. Cuál es la influencia del hipocampo de la memoria con el corazón, de dónde evocamos las memorias. Todo eso ya te lo explico, por eso no me voy a detener a explicártelo acá. Pero también nos hablan de una reducción de esta amígdala que está relacionada con el miedo y con la reactividad. Y aquí de nuevo, otra vez, miedo, reactividad, apego, ¿no? Apego. Si yo reacciono con menos miedo, entonces yo tengo ¿qué? Un apego más seguro. Yo me puedo relacionar con la vida desde un lugar de mayor confianza, de mayor plenitud, de no pasa nada. Sí está feo esta situación, sí está terrible, no me gusta, está el rechazo, la no aceptación, pero digamos, ¿qué les digo a mis pacientes? El berrinche, ¿no? Pero también es este lugar de quiero afrontarlo, puedo, porque tengo la estructura cerebral, mental, como para afrontarlo desde un lugar diferente, ¿no? No solamente el pensamiento de, no, pero sigo así, ¿no? O sea, es como si yo me dijera incongruentemente como, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? Versus el, todo está bien, ¿no? Es una actitud bien mental súper, súper diferente que se trabaja a través de la meditación, ¿no? Que no solamente se trabaja a través de un estado de terapia, sino que requiere trabajar con tu cuerpo. Por ejemplo, también sabemos cómo la meditación activa el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, ¿no? Que es esta red biológica que une el cerebro, el corazón, los pulmones y los intestinos. Y esto nos da un tono vagal. Puedes ejercitar tu tono vagal, ¿no? En vez de estar así haciendo ejercicio en el gimnasio, la meditación es una forma de entrenar tu mente, de entrenar tu sistema nervioso a través de tu nervio vago para tener una mayor capacidad de conexión emocional, de empatía, de resiliencia, de salud digestiva, ¿no? E inmune. Te compartí en un video hace poquito de por qué nos hacemos del baño, nos cagamos de miedo, como decimos en la típica expresión, y de cómo se relaciona genuinamente cuando una persona le da diarrea cuando está en procesos de muchas emociones, porque tiene que ver justamente con el nervio vago.
También sabemos cómo la meditación no solo calma, ¿no? Se siente bien, dicen mis pacientes, sino que reorganiza también nuestras memorias emocionales y relacionales, ¿no? Como te he platicado, las teorías de Siegel, de Square, de Bowlby, ¿no? Que son todos los típicos o los teóricos más antiguos sobre el apego. Todas estas experiencias tempranas que tenemos van moldeando la forma en la que somos capaces de reaccionar al estrés y a la intimidad. Y la meditación genera y crea este espacio interno de seguridad, va moldeándote, va llevándote hacia este espacio de un apego seguro, donde puedas observar tus narrativas, donde puedas no fundirte con tus pensamientos, sino separarte de ellos y generar este apego seguro interno, donde tú seas tu propio cuidador, donde tengas ese espacio de que no necesites constantemente ir buscando en tus relaciones quién te sane, quién te pegue, quién te complemente, sino que tú generas una sensación de constancia interna de seguridad. También hablamos cuando hablamos de seguridad, del apego, desde esta nueva teoría polivagal, ¿no? De esta vigilancia, hipervigilancia o disociación que se puede generar, y cómo a través de la meditación también generas estados donde te sientes cómodo con la incomodidad, ¿no? Que es bien hermoso y que siempre les hablo a mis pacientes de cómo mantenerse presentes en este estado, de cómo irnos haciendo amigos de esta sensación de incertidumbre que realmente no podemos controlar, pero que sí podemos aprender a gestionar desde un lugar más amoroso, más libre, más auténtico con nosotros mismos. Otro de los temas que siempre surge cuando hablamos de meditación y cuando pensamos más allá de los temas típicos de lo que entendemos por meditación, y que es bien valioso porque hoy te lo comparto porque tenemos evidencia teórica al respecto, más allá de, y tú sabes que en este espacio yo no te comparto lo que yo quiero compartirte, sino lo que tenemos evidencia científica de esto, y algunas veces te hago siempre connotaciones de yo creo que eso está relacionado con esto, pero yo, ¿no? Esa soy yo. Y esto no soy yo, esto es ya evidencia que tenemos. Y seguramente has escuchado hablar de los chakras. Los chakras son estos cuerpos que, de acuerdo al budismo y las espiritualidades, son puntos de energía que están no en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo etérico, más allá de un lugar específico donde los puedas encontrar, que son típicamente, se conocen 7, pero en realidad son 12, 20, los 7 que están dentro del cuerpo, el chakra corona del alma, que está como 50 centímetros arriba de tu cabeza, y el corona de la tierra, que está hacia abajo de tu cuerpo. Pero hoy sabemos, al menos de estos primeros 7 que se supone que están dentro de nuestra energía corporal, en este cuerpo 3D que conocemos, como hoy tenemos evidencia científica de que no solamente son espacios energéticos que habitan en el éter, ¿no? O en la 4D o sexta D, en la que tú quieras, sino que están correlacionados con glándulas que tenemos en el cuerpo. 7 glándulas que son importantes en el cuerpo, ¿no? Te compartía en la masterclass de meditación cómo típicamente pensamos los chakras como a nivel vertical, pero también en otras cosmovisiones, que eso sí, todavía no lo sabe la ciencia, tienen una correlación a nivel horizontal, también los chakras, como en una espiral áurea, ¿no? Porque la espiritualidad toda es en espiral. Pero hoy sí podemos ver o medir sobre todo lo que antes entendíamos como el aura de una persona. Hoy la podemos ver y medir en lo que se entiende como un campo de electromagnetismo, ¿no? No con todos los colorcitos o típicamente como nos la describieron, pero sí como un campo de energía que nos rodea. Este campo de energía, esta vibración típicamente, como decimos en la espiritualidad y las 7 leyes de la mente, ¿no? De que nos trajo Tot, las 7 leyes de la vida, las 7 leyes del mentalismo, todas estas que conocemos y que si no conoces te invito a conocer porque son hermosas, hoy tienen también, cobran mucha importancia cuando hablamos y cuando pensamos en cómo la energía que emanamos, porque somos electricidad y magnetismo, esto que típicamente, repito, se conoce como tu aura, pero que está proyectado desde tu sistema nervioso central, desde tu relación de apego, es lo que permite que dejes entrar, que pongas filtro. Esto es también parte de tu mente, de lo que tú permites que esté o no esté en tu vida, de acuerdo a lo que eres, no de acuerdo a lo que quieres, porque ¿cuántas veces tú como paciente o persona no has dicho, yo quiero una relación extraordinaria?
pero no sé por qué no la tengo. Si ya hice 20,000 cosas. Y es porque aunque has hecho 20,000 cosas, no has sido esas 20,000 cosas. Podemos hablar o explicarlo desde el nivel de congruencia, ¿no? A nivel horizontal y a nivel vertical. Podemos hablar de integración, pero sobre todo en este video tenemos evidencia científica de cómo a través de tu sistema nervioso, de tu apego, de lo que tú emanas en cuestión de tu sistema nervioso central, no permite que puedas tener cosas que tú no eres por tu sistema de apego. Yo no puedo tener una relación más extraordinaria de la que tengo porque la que tengo ahora es la que está en resonancia con mi sistema nervioso central. Por eso es tan importante trabajar con tu sistema nervioso central. Tu sistema nervioso central después se traduce en pensamientos, después se traduce en acciones, después se traduce también en filtros que tú pones para ver o para no ver cosas. Puedes tener enfrente la vida de tus sueños, pero como tu sistema nervioso central no lo reconoce, no lo vas a tomar nunca. Eso pasa con tus parejas, eso pasa con el dinero, eso pasa con el coche rojo, que tú estás tan centrado en el coche amarillo porque toda tu vida has visto el coche amarillo, que aunque tengas el rojo ahí, no lo ves. Y esto te invito a que tú lo pongas en práctica, que busques muchos estudios que hay esto, tanto de filtros cognitivos, de un montón de, ves una imagen, ¿no? Y lo primero que tú ves, ¿qué es? Lo que tu sistema nervioso está acostumbrado a ver. Y te perdiste un montón de otras cosas, ¿no? Simplemente por habituación. Pero bueno, entonces hoy sabemos cómo estos chakras que tenemos a nivel, en cualquier libro de espiritualidad puedes encontrarlo, por eso no te los voy a mencionar como tal, pero sí te voy a hablar de cómo todo este nervio vago que sabemos, ¿no? Sí está correlacionado con estas glándulas, y es ahí donde te voy a compartir para qué sirve cada una de estas glándulas, ¿no? Hay nombrecitos que puedes revisar como el Muladhara, que tiene con la seguridad, el Shivastanara, etcétera, etcétera, pero repito, esa no soy yo. Pero el chakra raíz, que es el que está hasta abajo, porque van de abajo hacia arriba, aquí te digo, no están tomados en cuenta otros que la espiritualidad toma, como el de los pies o el de las rodillas, pero sí el de la raíz, que está en la base de la columna vertebral por la parte de atrás, que está relacionado típicamente con la tierra, con la sensación de seguridad, con la relación de tu cuerpo, de las cosas concretas, ¿no? Está relacionada con la glándula que produce la adrenalina y el cortisol, que regulan el estrés y la supervivencia física. Esta relación, obviamente, a nivel energético, a nivel psicológico, tiene que ver con la seguridad, con la base de la vida, con la lucha, con la huida, ¿no? Con la pertenencia, ¿no? Tiene que ver con nuestro cuerpo físico, y por lo general acá las relaciones contrarias que estuvieran a eso, no relacionadas, tienen el miedo, el desarraigo, la ansiedad básica, o sea, temas de apego muy fuertes, ¿no? Las glándulas suprarrenales son las que están relacionadas en este elemento. La segunda, hacia arriba, que sería debajo del ombligo, que está asociada con las gónadas, los ovarios, los testículos. Y esta función tiene que ver con las hormonas sexuales, el estrógeno, la progesterona, la testosterona. Asimismo, con la reproducción y el placer, ¿no? La reproducción, aunque en este estilo de vida se entienda típicamente como una cuestión biológica, reproducirme teniendo más hijos, también tiene que ver con tu función creativa, ¿no? Reproducir algo, producir algo, reproducirte a ti en todas las cosas que tú vas haciendo, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, con el placer, con las emociones, con los vínculos, con todas las cuestiones que tienen que ver con esa sensualidad también que hay en tu cuerpo. Y por lo general, cuando no están trabajadas, cuando no están bien reguladas estas energías, estas glándulas, además de que hablamos de, obviamente, las glándulas relacionadas con la sexualidad, todas las hormonas sexuales, que hay un montón de trabajos ahí, desde el no poder tener hijos, o sea, infertilidad, hablamos también de problemas, se me fue el nombre, menstruales en las mujeres, etc. Y hablamos también de vergüenza, de represión emocional, de culpa sexual. El tercero sería el que está en la zona arriba del estómago, ¿no? Que es el chakra del plexo solar, que tiene que ver con
con el páncreas, y la función de esta glándula tiene que ver con la insulina, el control del metabolismo, el amor. Yo siempre te he dicho, te hablo con todo mi páncreas porque ahí se produce la energía vital del cuerpo. Las mitocondrias, que también te digo yo mucho, te hablo con todas mis mitocondrias porque es ahí donde se produce esa energía. Pero bueno, ahí tiene que ver con el poder personal, la autoestima, la acción, la digestión emocional, ¿no? La voluntad, la capacidad, por ejemplo, de tener esa fuerza, ese amor, la autoestima, la acción, los límites, la autonomía. Y cuando no está trabajada esto, nos habla de rabia, de impotencia, de exceso de control o de sumisión, ¿no? Después, más arriba, tenemos el corazón en el centro del pecho, que tiene que ver con la glándula timo, que es la inmunidad, la maduración de los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T, que tiene que ver todo con el sistema inmunológico. Si no hay amor, entonces yo me defiendo porque no hay seguridad. Entonces, está relacionada con el amor, la compasión, la apertura emocional, la sanación. Cuando no hay dolor, hay rencor, hay soledad, hay dependencia emocional. El quinto, que está acá, es el de la garganta y está relacionada con el metabolismo, la regulación del metabolismo, con la tiroides, fíjate. Entonces tiene que ver todo con el ritmo, estar muy acelerado, estar muy lento, la temperatura corporal, la comunicación, la expresión, la autenticidad, es la energía mental que se relaciona con eso. El sexto, que es lo que entendemos típicamente como el tercer ojo, que es la glándula pineal, y que esta glándula tiene que ver con la producción de la melatonina, de producción de los ciclos de vigilia y sueño, ¿no? Por eso hablamos del despertar, ¿no? Espiritual, todas estas analogías que se tienen ahí con respecto a eso, pero que tienen que ver con la intuición, la percepción. Y cuando no hay, pues entonces hay confusión, hay negación, hay mucha racionalidad con esta energía poco trabajada o esta glándula poco trabajada, ¿no? Cuando estás hiperalerta todo el tiempo, ¿no? Cuando no puedes dormir bien, ¿por qué? Porque estás todo el tiempo trabajando con esta glándula que relaciona todos los ciclos de comer, de estar despierto. Hay un podcast donde te hablo del tiempo y todo lo que tiene que ver con eso y con la cronobiología, porque está anclada con esto. Y finalmente el que está acá arriba de la cabeza, que está relacionada con la glándula pituitaria o la hipófisis, y que es el control maestro, ¿no? Por eso acá arriba, con el sistema endocrino que secreta las hormonas que regulan a todas las demás funciones, que tiene que ver con la conexión, la trascendencia, la sabiduría, ¿no? Que es muy pertinente con todo esto. Entonces, no solamente cuando hablamos de meditación y este tipo de meditaciones que yo no te enseñé, yo no te planteé como tal en, en la masterclass, porque eso es lo que puedes encontrar en cualquier lado, repito, y no porque no sean útiles, cada una de ellas tiene una afirmación, un poder, una energía que tú vas a emanar desde tu propia creencia. Si tú no crees en eso, no pasa nada, pero sí quiero que sepas que sí tienen una correlación a nivel biológico con diferentes glándulas que se van activando o desactivando, que están reguladas o desreguladas, y que el hecho de trabajar con ellas tiene una función biológica que tiene mucha utilidad. Te hablaba también acerca de la importancia de lo que conocemos como el mantreo y la música, el hacer sonido y cuáles son los efectos que tiene en nuestra química, en nuestro cerebro. La música y el mantrear durante las meditaciones tiene una importancia profunda y multidimensional, ¿no? La música es la arquitecta, decimos nosotros, del universo, ¿no? Sonido y vibración, que son los arquitectos de todo. Fue creada, digamos, nosotros a través de estos ritmos, que es otra de las leyes del universo, ¿no? Todo es vibración, decimos pero a nivel biológico, y otra vez vuelvo y es súper importante porque todo tiene que ver con esto, el nervio vago se regula, una de las formas de regular tu cuerpo y la sensación de seguridad que tienes es a través del mantreo. Tienes muchas que te enseñé en la clase, en la masterclass de meditación, que te voy a dejar el link acá abajo, pero una de ellas muy valiosa es el mantreo. Hacer esto después de un rato, genera cierta vibración dentro de ti, ¿no? Que se puede expandir y que puedes jugar y que puedes trabajar para expandirla hacia todo tu cerebro, hacia tu, principalmente yo la juego acá, la juego con, ¿no? Puedes llevarla hacia donde tú quieras en todas tus cavidades en el cerebro y que va activando también diferentes cosas.
Cada sonido, así como cada palabra que tú dices, no es lo mismo decir popó, ¿no? Tienen diferentes energías. Y eso no solamente es a nivel simbólico, sino genuinamente tienen diferentes energías a la hora de emanarse, a la hora de emitirse de tu boca. Tienen diferente fuerza, diferente poder, diferente intención. Todo eso está puesto no solo desde aquí, sino desde tu mente, desde tu propia creación. Pero a la hora de decirlas, cuando tú lo sientes, le das cierta potencia y cierta fuerza, acompaña el movimiento de lo que estás siendo. Yo puedo decir quiero mucho dinero y eso no tiene ninguna carga hasta que yo me concentro, lo evoco y le pongo la intención, no la atención. No, fíjate, atención, no hay tensión. Eso es lo que significa atención, no hay tensión. Pero cuando yo le pongo intención, entonces la atención está en mí, no está en lo que yo estoy diciendo. Primero hubo intención en mí y entonces después lo emano y pasa a través de mí. Es un resultado de lo que yo ya soy. Por eso te pongo este ejemplo, porque todo el mundo piensa que manifestar dinero tiene que ver con solo decirlo. Pero bueno, entonces, cuando nosotros mantreamos, trabajamos con nuestro nervio vago que nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso central, a generar esa sensación de apego que tenemos. También te compartía cómo a través de la música, eso es el mantreo que viene de ti hacia afuera. Y puedes probar y puedes trabajar porque diferentes palabras tienen diferentes intenciones en ti. ¿Cuáles son las que más te salen? A mí, como ya viste, no me salen tanto las groserías, pero eso tiene que ver conmigo. Hay palabras que no me salen. A, E, I, O, U, Y esto lo puedes trabajar en clases de canto. ¿Por qué en clases de canto? Porque en una clase de canto, en clases también te comparto en los talleres de ligue, te ayudan a colocar y aprender a colocar tu voz de diferentes formas y aprender a trabajar también con tu respiración a nivel diafragmática. No es lo mismo, y te compartí en la clase los diferentes tipos de respiración que puedas tener a nivel de que esta es una respiración que te va a generar solamente hipoxia, perdón, hay como estados de alerta, ¿no? Que es la respiración de fuego versus una respiración desde acá, desde el diafragma. Que puedes trabajar durante mucho tiempo como si estuvieras inflando un globito. Son cosas que aprendes, por ejemplo, en una clase de canto. No solamente es el único lugar que lo puedes trabajar contigo. También hay ejercicios... Ay, se me fue el nombre. Que típicamente los venden como para bajar de peso y para recomendar los músculos y no sé qué tanto, pero también ayudan mucho a trabajar con tu respiración. Se me fue el nombre, pero te lo dejo acá abajo también. Entonces, bueno, es importante trabajar con la fonética de todos los lenguajes que tenemos. Te he hablado mucho de la lingüística, de toda la impronta que tiene a nivel mental cada palabra que vamos haciendo. También en el podcast de musicoterapia te comparto cómo sabemos hoy, cómo cada energía, cada música, cada frecuencia que tiene, más allá de la música medicina que tenemos típicamente como con letras bonitas y que, ¿no?, a uno le dan calma, o cierta música para meditar, cierta música con cierta frecuencia tiene diferentes intenciones, tiene diferentes registros corporales. Que puedes usar o no puedes usar, y que de todos modos no importa solo si te conectas con eso o no te conectas con eso, lo importante es quién eres tú mientras estás haciendo esas cosas. Si yo no creo en nada de eso, entonces no va a tener ningún efecto, ¿no? Pueden ser bonitas y te van a hacer de adorno, pero mientras tú no te permitas darle permiso desde tu soberanía a que estas tecnologías funcionen, nada va a funcionar. Entonces sí sirve la música y sí sirve el mantreo. Ya te expliqué biológicamente cómo está específicamente en este podcast de la musicoterapia. Te explico, no cada una de las frecuencias, se lo puedes buscar en internet en cualquier lado, cuáles son las frecuencias, y cada una vas a encontrar diferentes funciones que se están teniendo, que hoy se están empleando para diferentes cosas que también puedes investigar acerca de cómo se usa todo esto. Y también te he hablado, por ejemplo, en el podcast de qué es la mente y cómo funciona, y te hablé en otro de la meditación y todo lo que sabemos hoy desde las neurociencias. Creo que te expliqué como espiritualidad explicada en ciencias, creo que así te lo puse, en neurociencias.
te hablo de cómo también se sincronizan nuestros cerebros, cómo se sincronizan nuestros tipos de cerebros internos, o generamos esto de la congruencia a través de la meditación, a través de estos estados meditativos, que no es el único, pero que alcanzamos el flow, el famoso estado de flow, que también te hice otro episodio del podcast que sigue a ese, que se llama Spiritual Washing. Te hablo de cómo están ocupando muchísimas tecnologías en Silicon Valley para generar todos estados de flow que tú puedes alcanzar simplemente meditando y practicando meditación, que no tienes que pagar millones, que no tienes que hacer necesariamente plantas ancestrales, que todo lo puedes hacer a través de la meditación, y te lo demostré en esa clase de masterclass de meditación. Entonces, finalmente, también sabemos con respecto a la meditación y la epigenética, como varios estudios demuestran, estudios de Elizabeth Blackburn, que ganó el premio Nobel, o sea, no creas que cualquier persona, muestran cómo esas prácticas meditativas pueden aumentar la telomerasa. La telomerasa, los telómeros, son la parte final, te hablé todo en el, creo que te hice todo un podcast, todo un episodio acá hablándote de los tóxicos y cómo te intoxicas y cuál es la función que tienen los telómeros en tu cuerpo a nivel del sistema inmunológico. Son esta parte final que antes se creía que en ese último video te compartía eso, y hoy te lo cuento porque es diferente. Como esta última partecita eran como en tus tenis tienen un cosito al final de las agujetas, y eso se creía que eran los telómeros que protegían a nuestro ADN, a nuestras cadenas de ADN, y entonces lo que queríamos era siempre protegerlos y generar que estuvieran más largos para que tuvieran más tiempo vida. Hoy sabemos que no funciona específicamente así, que el alargarlos no es lo más importante, pero que sí hay una cierta correlación sobre no la cantidad, sino la calidad de estos telómeros, que esta enzima sí está relacionada con la longevidad celular, ¿no? No como se creía antes, por eso te lo hago esta diferencia, que para ti tal vez puede ser insignificativa, pero es muy valiosa a nivel de la ciencia. Y también sabemos cómo la meditación modifica la expresión genética. La meditación es una de esas cosas que es epigenética. No cambia como tal tus genes, pero los desactiva o los activa dependiendo de esos comportamientos que tú vas afectando en tu cerebro, ¿no? Tanto a nivel, fíjate, que es que me estoy confundiendo porque estoy pensando conmigo adentro, de qué hermoso es que modifique, ¿no?, genuinamente las estructuras cerebrales de tu mente, pero también que afecte tu código genético, ¿no? O sea, está súper fregón. Y esto es específicamente en temas de inflamación, de inmunidad, de regulación del estrés, que lo es todo. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel de oxitocina. Y la oxitocina sabemos que es la vitamina, ¿no? Como la vacuna, el antídoto contra el estrés y los procesos de el cortisol, que es lo que cuando tienes estos altos niveles de tóxicos, altos niveles de tus propios pensamientos que son tóxicos, de sustancias, de comportamientos que no te permiten, como el descanso, que también genera cortisol. O sea, prácticamente todo lo que no es natural y todos los comportamientos que no están basados en tu cronobiología son tóxicos. ¿Y cómo los puedes deshacer? Es imposible deshacerte de todos porque tendrías que irte a la era del Paleolítico. Y ni ahí, porque ahí también tienes un montón de estresores de cortisol, pero sería lo más cercano a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo? A través de la meditación. No tienes que solamente eliminar los tóxicos, hacer estos cambios biológicos enormes del cambio de alimentación y hacerte vegano, ni una alimentación basada en plantas o lo que tú quieras, sino meditando. Y está increíble, ¿no? Realmente, si lo supieras y la gente lo entendiera, todos deberíamos de estar meditando. Entonces, bueno, como es obvio, disminuye la actividad y genera esto que te compartí también, que es súper valioso, que es el silencio neural, que te lo compartía en el podcast de la red neural por defecto, que creo que te lo compartí después de El mito de la autoestima, que te comparto ahí cómo nace esta red neural por defecto, y en el siguiente episodio de ese te compartí esta red neural por defecto de lo que es el sistema de silencio neural, y no solamente neural a través de nuestros pensamientos y estas conversaciones, sino también biológicamente, así como en la música. Para que exista música se requiere sonido, también se requiere del silencio. Entonces el silencio neural es súper, súper importante, y además favorece la presencia, el estar aquí ahora, tener una escucha, ¿no?, comprometida. También ayuda a la sincronización de los hemisferios cerebrales.
Y algunas técnicas meditativas como la atención plena, ciertos mantras, favorecen la coherencia entre los hemisferios, que también es súper importante, que es lo que te decía. Cuando haces este tipo de mantreos, cuando trabajas más en tu sincronización, en tu coherencia interna, entonces es una mejor antena, porque eso es lo que al final somos un poquito como nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son una hermosa tecnología, de verdad. Y bueno, ayudas a integrar más las funciones intuitivas y lógicas, ¿no? La energía femenina y masculina, decimos en espiritualidad. Finalmente, no, todavía falta. También tenemos la correlación del nervio vago y la respuesta social que te compartía, que hoy sabemos que una de estas líneas del sistema vago, del nervio vago, está relacionado con el sistema de participación social. Y por lo tanto, entonces a través de la meditación favoreces esta respuesta de calma, de vinculación, incluso de competencia armónica, que también es uno de los sistemas híbridos del nervio vago que te voy a compartir en el siguiente video, de cómo puedes mejorar la empatía, reducir la ansiedad, estimular la oxitocina. También la meditación de compasión, que no te la mencioné acá, pero que te invito que la hagas. Es una técnica específicamente budista que es hermosa, que te invita a llevar a tu compasión, no solamente a otros, sino hasta tus enemigos y a ti mismo a través de lo que llamamos la autocompasión, que es hermoso también. Que activa este sistema de afiliación, que es hermoso también. Luego te cuento eso a nivel biológico. Otro es que la meditación también activa esta conciencia de la interopercepción, ¿no? El sentirte sentido, el aprender a escuchar tu cuerpo, que regula también la forma en la que comes, en la que aprendes a estar conectado con tu cuerpo, que aprendes a escucharlo, ¿no? Y entonces ya no llevarlo todo el tiempo a sobreexplotarlo y poder tener una mejor relación con él. Aumenta tu capacidad para sentir tu cuerpo. También dolor y también placer, porque acuérdate que están en el mismo circuito. Entonces, cuando aprendes realmente a conectar tu cuerpo, y que es lo que te decía en este video y que siempre te digo, una persona realmente espiritual no es aquella que está elevada y ya se fue. Una persona realmente espiritual es la que vive gozando y disfrutando su cuerpo. Y eso quiere decir a veces contactar con el dolor, porque el dolor es parte de la corporalidad. Entonces, la espiritualidad es encarnada. Y pues también la meditación es este aspecto que llamamos como de disolución del ego, de no estoy aquí, pero desde un lugar no evasivo, que también es parte del silencio neural que te compartía. También la meditación es un estado también ese estado donde alterado puedes llegar y contactar con otros lugares, con otras dimensiones, que las dimensiones son simplemente otros estados mentales, ¿no? Otras perspectivas mentales. Pero bueno, después si quieres te comparto más. De hecho, en los podcasts está toda esta información. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues finalmente, la verdad es que, como ves, la práctica de la meditación no es una práctica, sino es realmente una medicina, una tecnología bioespiritual que conecta tu historia, tu cuerpo, tu energía, tu verdad con la ciencia y con la conciencia más profunda de lo que tú eres. Y hoy más que nunca necesitamos gente que medite. En este mundo de caos que nos venden, en este mundo de crisis que nos especulan, es realmente bien importante que vuelvas a estar contigo, que vuelvas a generar este sistema de calma cuando sientes que hay crisis afuera. Más que nunca necesitamos de tu calma. A mí me gusta creer que la gente y que el mundo sigue girando no por la crisis, sino por las personas que bailamos aún con el mundo en crisis. También me gusta pensar que cuando tú meditas por el mundo, porque ayudas a calmar y a cambiar realmente la capacidad que el mundo puede pensar. Como somos una solamente, no hay una distinción entre tú y un yo. En la espiritualidad maya hablamos de in lak'ech, ¿no? Yo soy otro tú. Lo que yo hago por mí, también lo hago por ti. Entonces, ¿qué parte de ti te gustaría despertar con la meditación? Tu cuerpo, tu alma, tu sistema nervioso, trabajar con tu nervio vago, que espero, si algo que te haya quedado después de este video es escuchar toda la importancia que tiene estas conexiones de tu cuerpo y cómo todo lo que eres está atravesado ahí en tu cuerpo, ¿no? No es como que te puedas calmar y cambiar realmente de cuerpo y todo esté solucionado. Te comparto el contenido relacionado, que está toda la playlist de apego, donde hablamos muchísimo de eso, sobre todo el primero, donde te hablo de lo nuevo y lo no dicho del apego. Ahí te voy a agregar este nuevo video sobre el apego, sobre lo que sabemos del nervio vago, que sí lo voy a titular. La playlist completita de meditación, donde te hablo desde la meditación relacionada con la sexualidad, cómo puede impactar
tener una buena sexualidad, hacer meditación, la playlist de espiritualidad explicada en ciencia también, la masterclass de meditación que obviamente voy a dejar acá abajo, la de respiración, del flow y spiritual washing, la de musicoterapia y todo lo más que se vaya agregando, que te voy a ir agregando en esos playlists porque es más fácil para ti que a pesar del tiempo ahí sigas encontrando toda esa información. Gracias por tu atención y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video para que le pueda llegar a más personas, para que realmente tenga el impacto que merece.